volumen bien? Sí. Sí, no está dando nada. No prendo cámara ni nada. Solo ¿dónde estará? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer haber aceptado esta invitación de acompañarnos en la tarde de hoy. Porque queremos compartir con ustedes la experiencia precisamente que se ha mostrado desde Antioquia en el modelo que ellos hicieron articuladamente desde el gobierno, desde el sector privado y desde las diferentes instancias para hacer un manejo apropiado de la epidemia del COVID-19. Entonces, hoy nos acompaña precisamente la secretaria de Salud de Antioquia, la doctora Lina Bustamante, con quien ya tuvimos unas reuniones hace unos días y hemos visto una presentación que definitivamente nos muestra que hacer las cosas integradamente, que hacer las cosas de una forma organizada, que hacer las cosas de una forma inteligente, nos llevan a mostrar unos resultados totalmente diferentes. Para los que están en este momento asistiendo a esta presentación, mi nombre es Carlos Eduardo Jurado, soy el director de la Cámara Sectorial de Salud y nuevamente les agradezco por participar de este webinar. Doctora Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario y la dejo precisamente al frente de la presentación para que sea usted quien nos ilustre acerca de lo que hizo el departamento y todo lo que se puede hacer de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A la presentación de hoy me acompañan la Secretaria de Salud de Medellín, que es la doctora Andreí Uribe, y también va a estar la Secretaria de Productividad del Departamento de Antioquia, que es Marixa López, porque la charla que vamos a tener hoy con Landy, el doctor Carlos Jurado nos pide que le enfoquemos mucho en el tema de reactivación económica y que lo que hemos estado trabajando desde salud con la reactivación económica. Voy a compartir pantalla. Primero quiero mostrarles algunos temas ya se la comparto, de los datos de Antioquia. Listo, ¿ven la pantalla? Sí, Lina. Ok. Sí, bueno, ahí estamos viendo. Simplemente para recordarles que las fases las manejamos como una epidemia, preparación, contención y mitigación. Que nosotros desde el primer momento estuvimos trabajando en salud con la Secretaría de Salud de Medellín, el equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud, el equipo de epidemiología de las dos secretarías y fuimos involucrando a todas las secretarías del departamento. Estas son las estadísticas del departamento. Terminamos ayer con 560 casos, de los cuales son el 3.3 de los casos positivos a nivel nacional, con 6 fallecidos, así estamos hace 15 días, que es el 0.9% de todos los fallecidos a nivel nacional, y tenemos 418 recuperados, que son el 10.6% de los recuperados y en total el 74.6%. Hospitalizados teníamos ayer 7 pacientes hospitalizados, 6 en UCI y 1 en hospitalización general. Nosotros venimos haciendo seguimientos en conjunto con la Alcaldía de Medellín de los pacientes activos, positivos y recuperados. Recordemos que Medellín es una parte importante de nuestra población. Hacemos todo el seguimiento de muestras, de cuántas muestras tomamos por ciudad, cuánto estamos a nivel nacional. Entonces, en el tema de las muestras, nosotros venimos con un 13.20 del total de las muestras del país, recordando que Antioquia es el 13% de la población.
Los casos positivos que tenemos, nuestra mayor aseguradora ha sido Sura, luego sigue Nueva APS, luego Sabia, y ya les cuento un poco cómo hemos ido ajustando el trabajo. La situación por municipio, nosotros llevamos un seguimiento por casos activos. Ayer teníamos 135 casos activos, de los cuales 96 son de Medellín y 39 de los otros municipios. Llevamos mucho el control de municipios por todo lo que es la reactivación económica y por lo que significa para los municipios todo lo que sea municipio COVID y no COVID. Y ahora les voy a contar cómo es el ciclo, pero antes algo que me faltó contarles. ¿Cómo empieza el trabajo en el departamento? Obviamente, primero con una mesa conjunta con Medellín. Con Medellín empezamos a trabajar todo lo técnico en salud, todas las estrategias, primero desde la vigilancia epidemiológica, desde la capacitación, desde el número de equipos ERI en el tema de salud. Luego empezamos a integrarnos con las distintas secretarías, tanto las secretarías de la alcaldía como las secretarías de la gobernación, cada una hacia anterior y después cada una en sus temas que son pares, para hablar temas de reactivación, obviamente las dos secretarías de productividad. Para hablar temas de salud nos involucramos con el área metropolitana, Medellín y el departamento. Para hablar temas de gobierno, también las secretarías de gobierno. Entonces empezamos a hacer integración primero desde la voluntad política. Entonces hay un tema de voluntad política importante que se ha dado ante el alcalde Daniel Quintero y el gobernador Aníbal Gaviria para todo este tema de decretos. Cuando se hace el decreto de la cuarentena por la vida, es un decreto articulado, trabajado con los dos equipos. Antioquia, recuerden que empieza 4 días antes de la cuarentena nacional. Entonces todos esos trabajos se empiezan a hacer a nivel nacional. Luego empezamos a hacer unas mesas técnicas donde las encabeza el gobernador de Antioquia. Estamos sentados, Medellín, departamento, los empresarios, aquí empiezan la mesa técnica a trabajar con ProAntioquia, con la Cámara de Comercio de Medellín, con las cajas de compensación. Hay un integrante de las IPS privadas, que en este caso es Pablo Tobón Uribe, y hay un integrante de las EPS, que en este caso es Sura. También hay un integrante de los laboratorios, de la red de laboratorios. Entonces, este comité funciona todos los martes y es un comité de seguimiento. O sea, un comité que hace permanente seguimiento a todos los temas técnicos, al comportamiento pues, de la epidemia en el departamento, y en ese comité empezamos a tratar temas económicos y temas que tenían que ver con los diferentes sectores de la economía, y eso hace que se haga otra mesa técnica, que la mesa técnica ya se empiece a trabajar con ya todos los gremios, o sea, lo que es FENALCO, Intergremial, esta Ruta N, está Medellín, ya para mirar un poco la situación económica del departamento y cómo empiezan los mapas epidemiológicos a hablarse con los mapas económicos y a cómo cruzar y a cómo son hacer las estrategias de reactivación. Entonces, con todos esos temas, se empiezan a hacer unas mesas específicas de trabajo o unos modelamientos con la Universidad de AFIT. En todos estos equipos, y qué pena, en el equipo técnico también que tiene el equipo de salud, está la academia. Trabajamos muy de cerca con la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. Entonces, ya con todos estos comités y ya con los temas que empezamos a articular de la prestación, donde empezamos a articular todo lo que es el call center, un call center único entre alcaldía y gobernación, un proyecto de telemedicina articulado entre alcaldía y gobernación. Nos sentamos juntos con las aseguradoras, hicimos todo el dimensionamiento pues, de lo que hoy es la ruta de atención que se las muestra, donde hay un enlace con las EPS, donde hay un modelo de hospitalización, donde trabajamos con una red de laboratorios, que es una red de laboratorios hoy de 13 laboratorios, donde hay todo un tema de atención en casa domiciliaria. Entonces, todo esto ha tenido que la palabra del resultado de lo que se ha hecho en Antioquia, tanto para los temas económicos como para los temas de salud, tiene una sola palabra, que es la articulación. Hay cosas que hemos avanzado y nos hemos retrocedido, porque esto es un tema de permanente crecimiento. Ahorita cuando hablemos de la reapertura económica, les vamos a contar hoy que hemos evaluado con algunas empresas
que dijimos al principio, esto se puede hacer para reapertura, y ya en la práctica nos hemos dado cuenta que nos tenemos que devolver o ajustar. Pero creo que estamos en un permanente aprendizaje. Al principio tuvimos problemas con las muestras, con el procesamiento, con la alineación de algunos procesos, con los miedos de algunos sectores de lanzarnos a hacer todo este modelo, pero hoy creo que está muy ajustado y hoy nos sentamos con los prestadores, con las EPS, entre las secretarías, a hacer ajustes, tanto de vigilancia epidemiológica como para todo el tema de atención. Para el tema de reactivación, ha sido muy importante como la educación que se ha dado desde el principio. Gobernación, Alcaldía hicieron una alianza para poder manejar información de educación y promoción con unos solos logos, unas solas imágenes, unos solos mensajes, información que también ha cogido algunas empresas, la coge el Metro de Medellín, porque creemos que si como Estado y como empresarios manejamos un solo mensaje, un solo lenguaje, eso va incorporando en la mente de cada uno de nosotros, y eso podría hacer que se cambien los hábitos. Hemos tenido problemas, claro, porque hemos tenido municipios que son muy juiciosos, o en Medellín, las zonas bajas de Medellín son muy juiciosas. En la periferia, como en todas las ciudades, hay problemas de orden público, hay problemas de orden público en algunas zonas del departamento, que son temas que nos ha tocado ajustar. Que hemos hecho invitaciones y han aceptado el 70% de las personas, sí, hay otro pedazo que no llega, pero creo que hemos tratado de avanzar sin desanimarnos a que las cosas se pueden hacer articulando con un solo mensaje y estandarizando. Entonces, para el tema de reactivación ha habido un pilar fundamental, y es el trabajo que ha hecho Medellín con todo el tema de tecnología, que es un tema de tecnología que ha compartido y que ha empezado a expandir en área metropolitana y hacia el departamento. Entonces, ya Andreí les va a mostrar un poco de los hitos de Medellín y el departamento para todo el tema de lo que se viene reactivación económica. Bueno, entonces como para no repetir acciones que realmente se han llevado a cabo de forma conjunta con la gobernación, voy a contarles como las acciones que se han llevado a cabo grandes en Medellín. Dame un segundo que no se ve bien la diapositiva. Listo, ahora sí. Entonces, en la fase de preparación, lo que les contaba Lina, hicimos una mesa técnica del coronavirus donde estaba conformada por la gobernación y el equipo epidemiológico de Medellín. Iniciamos las capacitaciones a la red, a todos los sectores poblacionales, e iniciamos un recorrido pues a nivel mundial de las acciones que se estaban llevando a cabo para identificar cuáles habían sido exitosas y cuáles de pronto tendrían cosas para mejorar y poderlas adaptar no solamente en Medellín, sino en el departamento. En la fase ya de contención, cuando se activa con el ingreso el 9 de marzo del primer caso a la ciudad de Medellín, entonces iniciamos una declaratoria de alerta amarilla, la declaración de emergencia sanitaria y la declaración de la urgencia manifiesta, que nos permite llevar a cabo varios movimientos económicos a nivel administrativo para poder dar respuesta a todas las acciones que vamos a llevar a cabo en la contingencia. Acá es importante tener en cuenta que se inicia, casi todas las acciones las hemos tomado de una forma oportuna y anticipada muchas veces a las directrices del gobierno nacional, y eso de pronto nos ha permitido hacerle frente de mayor forma o de mejor forma a toda la contingencia de coronavirus. Implementamos un puesto de mando unificado luego de que se estableció la mesa de análisis que está conformada por la Gobernación y Medellín. En Medellín instauramos un puesto de mando unificado que está centrado en una plataforma de sistema de emergencias médicas donde se hace la regulación de las emergencias médicas y que ha permitido que nosotros identifiquemos cómo estamos en la capacidad instalada y cuál va a ser la respuesta en términos hospitalarios a toda la dinámica epidemiológica. Pero además hicimos el desarrollo in-house de la plataforma Medellín Me Cuida, y me centraré más que todo como en este tema, teniendo en cuenta que la mayoría de las acciones que Lina les contó, pues han sido acciones que se han desarrollado de forma conjunta y de pronto un poquito más intensificadas en Medellín,
pues porque es un municipio más pequeño pues en relación al resto del territorio del departamento. Entonces Medellín Me Cuida surge en una reunión con el alcalde pensando en cómo responder no solamente a la contención del virus, sino a la inestabilidad económica que surge en la ciudad en respuesta a la cuarentena. Entonces identificamos que era necesario brindar ayudas o apoyos económicos a través de transferencias o a través de mercados. Entonces desarrollamos una plataforma que nos permitiera identificar dónde eran las necesidades más apremiantes de la población, y la respuesta de la población ha sido exitosa. Más o menos 2.300.000 personas de la ciudad se han registrado, nos han dado su información, y para este momento la información que se registraba era a través de la plataforma con el código, con el número del contrato de los servicios públicos. Se registraba la familia, todas las personas que hacían parte del grupo familiar, y si tenían o no algunas comorbilidades o sintomatología. Todas las personas que presentaban síntomas se llevaron al Living Lab para hacer una llamada de seguimiento e identificación si de pronto cruzaban con un cuadro de coronavirus, y el resto han sido sujetas de varias intervenciones. Entonces se hizo un cruce de bases de datos de esta plataforma con el SISBEN para identificar quienes habían recibido ya algunos beneficios económicos departamentales o nacionales y pues que no tuviesen un doble beneficio, y se empezó a hacer una priorización teniendo en cuenta sus estratos socioeconómicos. Esta información reposa bajo todos los lineamientos de habeas data y confidencialidad. Están dentro de los servidores de la alcaldía, que es una de las preguntas que me han realizado pues mucho como en relación a la plataforma. Luego de ello se hace otro desarrollo que es Medellín Me Cuida Empresas, que es el front donde nosotros identificamos qué empresas han cargado sus protocolos de bioseguridad. Esta parte del proceso consta de revisar solamente si han cargado el protocolo, si es un protocolo de bioseguridad, si está firmado por el representante legal y si está en línea con la resolución 666 del 2020. Cuando esto ocurre, se da una revisión y una autorización temporal de apertura que está sujeta a la visita de la Secretaría de Salud en sus acciones de inspección y vigilancia, y cuando se llega al campo y se corrobora que efectivamente se están llevando a cabo las medidas como son, pues entonces se puede dar continuidad a la apertura o se toman las medidas de cierre que obedezcan a la situación que se encuentre. Próximamente se espera hacer una apertura de otros front de la plataforma, que sería Medellín Me Cuida Hogares y Medellín Me Cuida Restaurantes. Medellín Me Cuida Hogares es una iniciativa también que surge del modelo alemán, del modelo que hemos trabajado también en conjunto con la gobernación y con algunas aseguradoras, para hacer una atención oportuna en términos de oxigenación, luego de una revisión científica donde nos que el intervenir de manera rápida y efectiva la parte respiratoria desde la oxigenación ha mostrado pues grandes impactos en la recuperación y en la disminución de la criticidad de los pacientes que tienen coronavirus. Entonces, nuestra idea básicamente es que la población, empezamos el día de ayer, que la población activa con coronavirus reciba un kit en el cual está un pulsoxímetro, un termómetro, entre otros insumos, pero básicamente estos dos, con las cifras que arrojen, sean registrados en Medellín Me Cuida Hogares, y con esto se identifique la curva de pulsoximetría y de temperatura, para que el sistema, cuando haya una alerta, obviamente todo esto va a estar parametrizado con los profesionales de la Secretaría, cuando se surja una alerta, vaya directo al Living Lab y se haga un abordaje oportuno, ya sea un desplazamiento urgente a una institución de salud que será cubierta por el 123 Salud, o que se le haga una consulta por telemedicina y se le den indicaciones, pero que se active la aseguradora para que lleve a cabo su proceso de medicina domiciliaria y tenga un impacto más oportuno en la recuperación de los pacientes, que no tengan que llegar a desplazarse a las instituciones o que no se vuelvan críticos por acciones que podríamos llevar a cabo de manera anticipada. Y en Medellín Me Cuida Restaurantes estamos en la construcción, hoy estamos en reuniones para definir en cuanto a la apertura económica, cómo se va a llevar a cabo la apertura de centros comerciales y de restaurantes. Entonces, estamos en la construcción de esto. La idea es que haya un control de los restaurantes, sobre todo a través de la plataforma. No hemos definido la fecha de apertura, no hemos definido en qué metodología será. Sabemos que de pronto es un espacio, un escenario que sí tiene un alto riesgo de contagio, entonces estamos tratando como de visualizar cuál es la mejor forma, y la parte de centros comerciales se manejará por Medellín Me Cuida Empresa, de igual forma con la aprobación de los protocolos, con las visitas de inspección y vigilancia. Esto más que todo en Medellín Me Cuida.
es importante, no sé, no escuché que Lina lo mencionara, los controles que se están haciendo para los ingresos a la ciudad y, pues, y al departamento en general, que están los puestos de control en todos los peajes y otros que no responden a sitios específicos de peajes, pero que sí ejercen un control de filtro, de toma de temperatura, de verificar la plataforma, por ejemplo, para Medellín, de que tengan el permiso. También les cuento pues que creo que todos ya lo saben, pero me permito explicarlo, la plataforma de permisos, que es una plataforma que lo que hace es materializar la norma y decir que las personas que están exentas efectivamente están autorizadas para transitar. No hay medidas nuevas que limiten el desplazamiento al interior de la ciudad, es más que todo un control para verificar que efectivamente los que se estén desplazando estén exentos en la norma y lo puedan hacer. Creo que eso es como a grandes rasgos todo lo que hemos realizado, pico y cédula, todo lo que tiene que ver con la Donatón, Súmate, que es como la parte de donación, la construcción de un comité de bioética para el respaldo y la toma de decisiones. Pero en cuanto a apertura económica, estos son los avances y todo lo que pues, por parte de ustedes crean que pueden aportar. Esta mañana estuve en una reunión con MinSit donde hablan del sello de coronavirus, es un sello que se está liderando desde el ministerio. Yo me he reunido con FENALCO, con Cotelco, también tienen pensado unos sellos que garantizan el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para COVID. Me pareció una buena iniciativa y más que desde el sector se esté haciendo como la regulación y desde la Secretaría de Salud tenemos como toda la disposición para acompañar técnicamente en lo que refiere a las acciones de prevención y control del coronavirus. No sé, Carlos, si hasta aquí hay alguna pregunta para seguir en la segunda parte. Sí, Lina, maravilloso. Primero, muchas gracias por la presentación. Segundo, sí veo dos preguntas relacionadas, una con respecto a la articulación. Han visto la articulación alrededor de Sura, pero preguntan que cuál ha sido la articulación con Nueva EPS o Comeva y cuál la velocidad de respuesta para que todos vayan al mismo ritmo, que todos tengan la misma velocidad y se trabaje de una forma articulada. Y la segunda pregunta que tengo aquí en el chat de preguntas y respuestas está relacionada como cómo entender la estrategia de diagnóstico, protocolo de aplicación de pruebas e identificación de grupos estrechos, de contactos estrechos. Okay. Me devolví para la diapositiva donde tenemos proteger la vida, la infraestructura física y mental y social de las personas para contarles un poco cómo ha sido la articulación desde el tema de salud. Miren, nosotros empezamos más o menos a mediados de febrero, ya cuando estábamos en preparación a definir cómo iba a ser la ruta de atención. Entonces, cuando nosotros nos definimos la ruta de atención, la primera pregunta que nos hacemos con la Secretaría de Salud era el call center. Como si el departamento iba a tener un call center y Medellín iba a tener un call center, ¿cómo íbamos a hacer para que diéramos el mismo mensaje a la población y no repitiéramos acciones? Y porque al principio las personas llamaban a Medellín, si Medellín no le daba la información, llamaban a la línea de la gobernación o si no de las EPS. Entonces lo primero que hicimos fue esa unificación y con esa unificación nos comunicamos también con las EPS para que las EPS tuvieran sus líneas y tuviéramos muy definido el tema. Segundo, a mediados de febrero también nos sentamos a revisar la ruta de atención de telemedicina. En qué momento íbamos a usar telemedicina, teleasistencia. Y cuando hicimos la ruta de telemedicina, llamamos a las aseguradoras y les dijimos, la alcaldía y la gobernación van a entrar con este modelo para su población objeto. Queremos que la evaluemos como aseguradoras y la podamos implementar. La verdad, para Antioquia fue muy fácil. Nosotros les mostramos el modelo, les mostramos las bondades. Lo que queríamos era que las personas las pudiéramos contactar desde la línea telefónica. Con esa línea telefónica le diéramos la teleorientación. En teleorientación hemos recibido aproximadamente 200.000 llamadas en el departamento y esa teleorientación nos ha permitido derivar a telemedicina. Entonces, cuando se deriva a telemedicina, como hablaba Andrei, que es Living Lab, tenemos dos operadores en el departamento de Antioquia. Living Lab es uno, que es de la Universidad de Antioquia. Entonces, esa bolsa
la maneja la Universidad de Antioquia con todas las aseguradoras, excepto Sura. Sura tiene su programa, pero Sura está articulado con el modelo de atención que se ha estado diseñando. Entonces, ahí en ese modelo, ya Nueva APS venía trabajando con Living Lab. Ellos en otros modelos que tienen, como el modelo de pluripatología que tienen con la IPS universitaria, Comeva y todas, o sea, Salud, Salud Total, o sea, todas las aseguradoras están ahí en esa línea. Entonces, ha sido fácil articularlas. ¿En qué nos ha tocado ajustar temas? En el tema de pruebas. En el tema de pruebas, cuál es proveedor, que la información que reportan a muestras sea la misma del departamento. Hay algunas EPS que tienen proveedores nacionales, entonces las pruebas van hasta Bogotá. Entonces se pueden demorar un poco más de 2 o 3 días, cuando aquí estamos teniendo casi el resultado, lo tomamos hoy, y si llega hoy al laboratorio en la tarde, pues lo estamos procesando mañana, y mañana mismo salen los resultados. Una vez salen los resultados, se le avisa a la IPS y al paciente, y también al Instituto Nacional de Salud, para que el Instituto Nacional de Salud hoy del reporte, y por lo menos el reporte que sale hoy a las 5 aproximadamente, ya lo teníamos nosotros desde por la mañana, y de por la mañana la IPS y el paciente y las direcciones locales de salud están haciendo toda la vigilancia epidemiológica, y las IEC, las fichas de investigación epidemiológica de campo, para poder hacer todo el tema de los cercos. No sé si ahí Marisa está conectada. Lina, hay agregar una cosita, y es que efectivamente nosotros no solo hemos trabajado con Sura, y cuando digo nosotros es la Gobernación y Medellín, porque la mayoría de mesas las hemos hecho conjuntas, sino con todas las aseguradoras. Absolutamente todas han sido partícipes. Cada que tenemos una iniciativa que compete, que creo que todas a las aseguradoras se han convocado todas. En la semana pasada hicimos 2 reuniones con todas, y realmente las iniciativas se han consolidado de manera transversal a todas las aseguradoras y teniendo en cuenta el punto de vista de todas. Perfecto, Entonces, listo. Voy, la respuesta si quieres, es que hemos tenido una buena articulación con ellos. listo, Lina. Y llega aquí otra pregunta precisamente relacionada con, creo que esta ya es algo posterior a lo que estábamos hablando ahorita. Han conocido por los medios de una articulación que ustedes tendrán de una tecnología, de una articulación alrededor de la tecnología con Google, para utilizar los celulares para el rastreo de casos. ¿Cuándo empezarán a usarlo y cómo se manejará el tema de la confidencialidad de la información en el manejo de los datos? Esta iniciativa se viene trabajando hace casi 1 mes y medio, se viene trabajando con Google, pues incluso con su casa matriz. Hablamos con el Ministerio de las TIC, hablamos con todos los operadores de telefonía, y lo que se hace con el tema de Google es que se siguen los contactos, y hay una definición de contacto 1 y contacto 2, es donde yo aparezco positiva. Entonces revisan alrededor, en menos de 10 metros, quién estuvo conmigo en menos de 10 metros por más de 30 minutos, entonces ahí se identifica como el primer contacto, y el segundo contacto que esté más lejos, pero que haya estado mucho más tiempo conmigo. La gran verdad es que nosotros lo que hacemos ahí con Google es que tenemos el ID, nunca sabemos de quién es el celular, o sea, quién es el nombre, si el celular es de Carlos Jurado, pero si Carlos Jurado estuvo conmigo cerca, por el ID nosotros podemos enviarle el mensaje a Carlos Jurado y decirle que estuvo cerca de una persona que estuvo positivo con COVID, para que por favor llame y consulte, y se le da la línea. Entonces, aquí no estamos revisando nada de datos personales de las personas, solamente el ID que tiene Google, y con eso es que estamos haciendo el tema de publicidad, y eso tiene un nombre técnico, que es como se hacen en todos los temas, de que si yo me meto a Google o me meto a un juego de cartas y me llega la publicidad, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Simplemente con el ID de la persona se le envía un tema de publicidad avisándole, y con eso pretendemos que las personas simplemente se contacten con nosotros. ¿Cuándo sabemos quién es la persona? Cuando se contacte con nosotros. Entonces, eso lo lanzamos ayer. Estuvimos primero cotejando que todo lo que nos da los mapas de Google, porque nos da
tenemos un caso en apartado 2, un brote que tenemos hoy. Entonces, tomamos ese caso índice y miramos el recorrido de esa persona. Esa persona tuvo un recorrido casi de 7 municipios. Cuando hacemos la vigilancia epidemiológica y la investigación con la persona, que le hacemos las preguntas de la línea de tiempo, coincide o sea, los datos que nos da él los logra identificar Google. Entonces, con eso es que hemos estado trabajando. Hemos estado también trabajando con todo el tema de base data, o sea, con todo lo que tiene que ver el tema de derecho a la intimidad, de base data, de confidencialidad, y todo eso estaba justificado en el tema de que no sabemos nada del teléfono de Carlos Jurado, solamente sabemos de su ID y a él le llegará un mensaje. Hasta ahí llega el tema con Google. Perfecto, listo. Muchas gracias. Voy a aprovechar estas dos y yo creo que si quieres, creo que una de estas preguntas va a ser respondida en la siguiente fase, que es cuando hablemos precisamente de cómo abrir la ciudad, de cómo ir abriendo poco a poco y la interacción que se va a dar entre los diferentes actores. Pero tenemos aquí una relacionada con, primero, el tema de telemedicina o teleorientación está involucrando a todas las IPS y EPS que en este momento estén participando del proyecto, lo tienen todas implementado, y otra relacionada con pruebas. A partir de la población que tú estás mencionando, ¿qué población, cuál sería el porcentaje de población, cuál sería la cantidad de población que está enfocada para que se le realicen pruebas de COVID-19 con base en esos contactos directos, con base en esos contactos estrechos que tú has mencionado? La primera, Carlos, la segunda no te la entendí bien. La primera, ¿quiénes utilizan telemedicina en este momento? Todas las EPS y estamos trabajando con las aseguradoras para que todo el tema de IPS domiciliarias lo tenga. Ya las IPS externas, o sea, las IPS que no atienden a estos pacientes, sabemos que han estado desarrollando el tema de telemedicina. Nosotros estamos buscando como departamento preparar un curso y fortalecer la telemedicina a todo nivel, con el fin de que tenemos claro que una vez pase el COVID, todo lo que es post pandemia, deben quedar una capacidad instalada muy fuerte en telemedicina de atención domiciliaria. Entonces, lo que estamos haciendo es fortaleciendo y que no solamente la telemedicina nos sirva para COVID, porque finalmente ya se ha utilizado y hay muy buenos adelantos en varios servicios, pero hemos visto que, y ya nosotros le estamos haciendo seguimiento al Living Lab de qué casos puntuales encontramos, y nos hemos encontrado que el Living Lab detecta un paciente con COVID, pero también está detectando el paciente con COVID, y en su caso hay un paciente que tiene COVID, o en su caso hay un paciente que tiene otra patología crónica. Entonces, ¿cómo lo identificamos desde ahí? Y Living Lab le dice a Nueva PS o a Comeda, mire que aquí hay un paciente con estas características, envíele la atención domiciliaria específico para esa comorbilidad. Entonces, así es que lo estamos trabajando y articulando. Y la segunda, aquí tengo a María Angélica, que es la infectóloga, ella escuchó bien la respuesta, te va a ayudar, nos va a ayudar con la respuesta. Ha sido un cálculo difícil de hacer. Cuando nosotros nos lo planteamos primero, hicimos un cálculo de que más o menos esto nos llevaría a 2.200 muestras con PCR diarias para el departamento de Antioquia. Pero estamos afinándolo porque entonces ya cada día hacemos encuestas de varios tipos. Los empleadores hacen encuestas a sus empleados preguntándole por síntomas. Las ARLs hacen también encuestas preguntando por síntomas. Y estamos en un tema de afinar porque al principio mucha gente se confunde, reporta síntomas que no son. Entonces, ya sea el médico de la ARL o por Living Lab, tienen que atender a estas personas que han reportado los síntomas, concretar si esos síntomas sí son relevantes como para ponerlos en alto riesgo de estar infectados por COVID, y pensamos que más o menos estaríamos haciendo unas 2.500 pruebas de PCR por día, aplicando los síntomas y depurando las personas que están reportando como positivos estos síntomas diarios. Pero digamos que hay que darle pues como la prueba del tiempo y mirar e ir ajustando y ajustando los reportes, que inclusive
nos tendremos que preguntar si en algún momento tenemos que afinar los síntomas que estamos preguntando o si tendremos que ajustar las preguntas que estamos haciendo, porque nos hemos encontrado pues casos como personas que sufren rinitis, entonces reportan pues sus síntomas respiratorios, pues son síntomas crónicos que ellos ya conocen y pues que no ajustan pues como para un caso de COVID, entonces se replantea. Entonces estamos en todo ese proceso de ajuste. Que nos hemos dado cuenta de esto como todos, ¿no? Porque creo que todo va en crecimiento y perfeccionamiento, en que las personas reporten síntomas y que sí reporten síntomas y no sea por no ir a trabajar o porque quieren la incapacidad o porque muchas personas están reportando síntomas porque quiere que se le haga la prueba. Entonces, hemos estado haciendo muchas revisiones de qué nos hemos encontrado para ir afinando todo el tema de activación. Ya para darle paso a Marix en la reactivación de los municipios, igual también estamos haciendo un trabajo interno que mañana vamos a mostrar a los prestadores de servicios de salud. Mañana Andrei y María Angélica, la infectóloga, van a exponer a los prestadores hospitalarios de segundo y tercer nivel del departamento cómo son los lineamientos de reapertura de servicios. Si bien tenemos claro que hay que abrir servicios de salud y de otros temas económicos, también tenemos claro que habrá algún momento que nos va a tocar volver a cerrar o hacer cierres parciales. Entonces queremos ser muy técnicos y muy analíticos y muy responsables con estas decisiones, porque hay temas que no queremos que se nos salga de las manos y queremos estar vigilando cómo está el comportamiento, cómo está el comportamiento de los servicios, y que tengamos muy conscientes, al menos con los prestadores de servicios de salud, estamos haciendo unas simulaciones para que en algún momento le digamos, nos toca otra vez volver a recogernos. Entonces, para esta reactivación, ya para pasando a la reactivación económica, es una ruta que se ha definido, es una reactivación para municipios, incluye el municipio de Medellín, donde queremos que sea una vigilancia epidemiológica intensiva, donde pensamos y estamos seguros que los empresarios, los dueños de las empresas, de sus negocios, se vuelven una unidad de vigilancia epidemiológica importante en su sitio, en su entorno, que debemos empezar a entender como todos los colombianos de qué es el virus y cómo crece la epidemia, de que la apertura en las empresas debe hacerse gradual. Ahorita, no sé si al final les contemos, André y yo, un poco que hemos vivido con los brotes y con las empresas, que me parece muy importante que sepan que preguntas que nos hacemos en este momento y que hemos definido como recomendaciones tenemos que ajustar, porque hoy lo más importante en las empresas es la entrada y la salida de esas personas a los proyectos, a las empresas, y más si vienen por fuera del departamento, que el reporte de síntomas, si bien es importante, tenemos que mirar que esté logrando el objetivo que queremos nosotros, es de aislar ese paciente que sea posible sospechoso de COVID, implementar las medidas de seguridad. Creo que eso es un tema que todos tenemos que hacerlo, no solamente en lo laboral, sino en todos nuestros entornos. El aislamiento de los grupos de riesgo, creo que cuando hemos visto las comorbilidades, hay una que para el departamento es muy importante y que lo ha visto a nivel nacional, es el tema de obesidad, que tenemos que trabajar en nuestros sitios de trabajo con las personas no solamente hipertensas, con problemas cardíacos, sino que la obesidad es un factor importante, y todo el mantenimiento de medidas de aislamiento social. Entonces, con esto voy a darle paso a Marixa para todo el tema de reactivación gradual y segura de la economía. Lina, perfecto. Señor. Gracias la respuesta. Quería aventurarme solamente a una pregunta, aunque yo creo que es que la vi ahorita aquí en el chat. Yo creo que la vas a responder ahorita en la presentación de Maritza, pero nos están preguntando precisamente por esa reapertura gradual de otros temas que están relacionados con salud, como son los gimnasios, el sitio de entretenimiento alrededor de todo lo que tiene que ver con deporte. Entonces, sé que lo vas a tocar ahorita, pero no quería quedar sin plantear la pregunta, que la vi aquí en el chat. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Paso a Marixa y ya respondemos, hacemos esa respuesta. Mil gracias a todos por la invitación. Maritza López, secretaria de Productividad de la Gobernación de Antioquia. Entonces, pues yo les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho en términos de reactivación económica. Solamente es una salvedad, y es que de reactivación económica estamos hablando a nivel nacional, pues realmente hace muy poco. En Antioquia, tal vez desde marzo hemos tenido pues como
estudios, análisis pues al respecto. Entonces quiero contarles qué hemos hecho, sabiendo que esto pues no es para nada una ciencia cierta y que estamos en constante evolución. Tú me ayudas, Lina, pasando la presentación, por favor. Entonces, digamos que nosotros inicialmente, muy a inicios de todo este tema, pues como del COVID, quisimos medir los impactos de las medidas de contención, porque aunque posiblemente en el puro inicio, a principios de marzo o a finales de febrero, cuando estábamos hablando de COVID, pues la atención de todas las entidades públicas y privadas estaba en cómo hacer para que el virus pues no se propagara y posiblemente allí pocos preveían que pues, que fuera a ser importante el impacto económico, pero a medida que pasa el tiempo, pues hemos visto que el impacto económico no es menor. En Antioquia, particularmente desde inicios de marzo, iniciamos una revisión de los impactos, básicamente porque teníamos la hipótesis de que podrían ser unos impactos muy importantes y queríamos preparar acciones de mitigación de esos impactos. Quiero presentarles un poco esos análisis. Y esos análisis fueron importantes porque nos dejaron ver un asunto que nuestro gobernador plantea en todos los escenarios, es que para nosotros en Antioquia no hay paradoja entre proteger la salud pública y proteger la economía, porque como lo verán y lo hemos podido sustentar inclusive pues como con los análisis económicos, ambos asuntos son dos lados de una misma moneda, que es proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, claramente lo que nos convoca es cómo hacer que converjan unas acciones muy contundentes en materia pues, de contención del virus y del riesgo de la salud pública con unas medidas que además equilibren los impactos económicos, y a eso lo hemos llamado pues, la estrategia de reactivación económica gradual y segura, de la que hablaré en segundo lugar, y al final pues algunos siguientes pasos que le voy a pedir a Lina cuando pueda que me regale una presentación posterior que mandamos hace un momentico. Entonces, en cuanto a impactos, lo primero es que ahora es obvio, ahora parece obvio, pero hace pues más o menos 2 meses hablar de esto era pues una innovación y además era casi que una herejía, y es que nosotros hicimos cálculos muy a inicios de la cuarentena que empezó en marzo, y decíamos, cada día de la cuarentena le cuesta a Antioquia, en este caso, 170.000 millones de pesos que deja de producir, y calculábamos que una cuarentena de 19 días, como fue la inicialmente planteada, iba a costarle al departamento algo así como 3 billones con B de pesos. 3 billones, como para que tengamos una medida sobre la cual pues juzgar si es importante o no la cifra. 3 billones correspondían a 2 puntos del PIB de Antioquia, y eso es lo que crece nuestra economía en un año bueno. A la fecha en que actualizamos estos estudios, que fue hace ya más o menos 10 días, íbamos por los 6 billones, 10 días no, 15 días, 6 billones de pesos, y ahora tenemos cálculos de que si la reactivación económica se da gradual como hemos modelado, posiblemente los impactos solo en Colombia superen los 10 billones de pesos, y eso nos daría algo así como una inversión en términos de lo que produce Antioquia de algo así como 3 años de crecimiento del departamento. Esto es importante porque esto nos deja ver que claramente los costos de la contención no son solo pues, la incomodidad que ha implicado para todas las familias pues, estar en la casa, sino que realmente es un costo gigante que hemos hecho como sociedad. Por lo tanto, nos corresponde pues cuidar esa inversión que hemos hecho en términos sociales, y por eso la reactivación debe ser gradual. Si viéramos, y aquí pues mientras que ponemos la presentación, si viéramos este planteamiento pues como de los efectos en la producción ya desde la mirada del empleo, la situación también para Antioquia es ciertamente pues como difícil, y es que cerca del 40% de los empleos pudieran estar en riesgo de perderse.
Y esto no es menor en términos sociales, porque si uno traduce la pérdida de empleo a sus impactos en los indicadores sociales, en nuestras modelaciones, nos acercábamos a que si ese empleo se perdiera, Antioquia cuadruplicaría sus niveles de pobreza extrema, devolviéndonos cerca de 2 décadas en inversión social para sacar a las familias de la pobreza extrema. Y eso no es solamente una cifra fría, sino que eso son vidas humanas, claramente, porque cuando tenemos indicadores de pobreza extrema que si nuestras modelaciones fueran ciertas, estarían rondando el 20%, pues claramente los índices de mortalidad infantil, los índices de calidad de vida en general, pues también sufrirían muchísimo. Adelante, porfa. Maritza, discúlpame una pregunta. ¿Tú quieres abrir una presentación desde tu equipo? Si quieres, lo puedes abrir tranquilo. Yo creo que ya me siento cómoda, ahorita lo intenté, pero no pude, pero yo estoy cómoda y ya y vamos avanzando, te agradezco mucho. Ah, bueno, listo. Entonces vemos desde la de Lina, ¿sí? Sí, ahí estamos perfectos. Sí, ya Bueno. la cambié. Marixa, ¿es en este número o más adelante? Estamos ahí, perfecto, Lini. Okay, perfecto. Entonces, todo esto para decirles, y yo creo que no me voy a detener demasiado porque nuevamente en este momento yo creo que el país ha pasado de solamente pensar en el contagio a pensar en que hay que balancear estrategias de salud pública con salud económica. No porque estemos pensando, y no porque estemos pensando en un color político o en un estilo de liderazgo, sino porque realmente si nuestro fin es proteger la vida, tenemos que balancear las dos caras de esa moneda que ahora se nos presentan y que a veces son paradójicas, las medidas de salud pública con las medidas de protección de la economía y del empleo. Adelante, entonces en Antioquia, dale adelante si quieres dos más, porfa. Entonces en Antioquia, el gobernador y como un consenso social, porque también quisiera plantear y agradecer, nosotros nada de estos análisis lo hemos hecho solos. Nosotros estamos seguros que esto es un problema público complejo y por complejo es un problema público multivariable el asunto del COVID. Por lo tanto, estamos convencidos de que las mejores intervenciones y las mejores medidas son las que tomemos articuladamente con múltiples sectores. Aquí, por ejemplo, los gremios han jugado un papel muy importante y la ANDI, seccional Antioquia en particular, ha estado siempre sentado a la mesa con nosotros, pues mirando que ese equilibrio que es escaso, que es difícil, que es sutil, pues podamos perseguirlo escuchando pues todas las opiniones y todas las propuestas. Entonces, no, el apellido que le hemos puesto a la reactivación económica en Antioquia es gradualidad. Adelante una. Gradualidad en el sentido en que consideramos que esta inversión tan grande que hemos hecho los antioqueños y creo que se extrapola perfectamente a los colombianos y al mundo entero en términos de las medidas de contención, pues debemos cuidarla. Es un activo social muy importante en Antioquia además y yo creo que es motivo de orgullo trabajar de la mano pues de la Secretaría de Salud, que ha hecho un trabajo impresionante. En Antioquia tenemos unos resultados pues, muy satisfactorios a la fecha, resultados que no son estáticos, resultados que son un reto en sí mismo mantenerlos todos los días, pero esos resultados son un activo ya social, por lo tanto nos corresponde cuidarlos y los cuidamos a través de una estrategia de gradualidad, una reactivación económica gradual y segura, donde tenemos un mantra y es que no nos queremos devolver. Nuestra apuesta fundamental es hacerlo tan responsablemente que no haya necesidad de devoluciones como lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en Chile y en otros países. Entonces, la estrategia de reactivación entonces tiene pues como 3 capítulos. Un capítulo en el que reconocemos que esos resultados de la contención en la región son muy importantes y que deberíamos cuidar que se mantengan. Por lo tanto, tenemos una primera estrategia que tiene que ver con unos puestos de control sanitario donde estamos cuidando la entrada y la salida del departamento, porque pues si este virus se contagia de persona a persona y aquí en Antioquia tenemos una contención tan relevante, pues deberíamos
estar pues muy juiciosos en la revisión de quiénes entran y quiénes salen, de tal forma que no tengamos, digamos, importación del virus, si se quiere, pues de otras regiones. Ahí tenemos una estrategia de puestos de control sanitario, hay 22 puestos ya implementados en todas las entradas y salidas del departamento, en donde tenemos un trabajo conjunto entre la fuerza pública y los equipos de salud, en donde mapeamos para dónde va, de dónde viene, qué va a hacer, hacemos tamizajes de salud, en fin, tratamos de preservar allí pues aquel riesgo de importación del virus al territorio antioqueño. Tenemos una segunda estrategia que también celebramos que ahora sea una estrategia conocida ampliamente, pero que venimos pues como trabajando en ella desde hace más de un mes, que se refiere a los territorios cero COVID o municipios sin COVID. Esa estrategia, si quieres me devuelves una para seguir ahí como en las tres estrategias. Esa estrategia parte de un reconocimiento que hemos tenido en Antioquia de que las medidas de contención del virus no deben ser las mismas para todos los municipios, porque este es un país con una ruralidad muy importante, con unas pequeñas pero grandes urbes que tienen diferentes incidencias unos y otros en términos epidemiológicos. Por lo tanto, claramente las estrategias de contención, las cuarentenas y demás deberían atender esas grandes diferencias que hay entre nuestra Colombia y nuestra Antioquia rural, y obviamente con esas grandes urbes como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en fin. Entonces, en Antioquia dijimos, de los 125 municipios, yo no me sé el dato a hoy, puedo equivocarme, pero más del 90% de esos municipios están libres de COVID. Y eso lo que plantea es que claramente ya hay una oportunidad de ver la reactivación económica de manera diferencial. Hemos trabajado en una propuesta que hemos abordado ampliamente con el gobierno nacional y que creemos que puede haber sido inspiradora de la estrategia pues, que está planteando el gobierno nacional a partir de la apertura de municipios sin COVID. Ahorita me referiría a ella. Pero también hemos hablado con el gobierno nacional que si, por ejemplo, hiciéramos una reapertura de toda la economía de los municipios que no tienen COVID, lastimosamente eso no cambiaría de manera importante el panorama de la incidencia en la producción y el empleo, porque la producción y el empleo se localizan predominantemente en las grandes urbes. Por lo tanto, si uno quisiera, digamos, equilibrar las medidas, tendría que pensar también en cadenas productivas. Y en esas cadenas productivas, pues hemos también trabajado de la mano del Ministerio de Comercio, de la mano de la Alta Consejería para la Reactivación, en plantear una forma de abordar esas cadenas productivas, donde hemos desarrollado herramientas propias con las universidades para medir el riesgo de la cadena productiva y en esa medida pues saber cuáles pudieran ser más factibles de abrir primero y cuáles de pronto se pueden demorar más. Ahí también celebramos pues y agradecemos la apertura y la escucha activa del gobierno nacional, porque casi que todas las cadenas de las que hemos hablado han sido sujeto de apertura. Lo hicimos con mucho protagonismo y mucho entusiasmo inicialmente con la cadena de construcción y después con otras como la del sector automotriz. Esto para decirle que para Antioquia es una estrategia como en una triada donde protegemos el territorio de la entrada del COVID, pues porque los resultados de la contención así lo ameritan. Dos, queremos una reactivación gradual y segura de los municipios que no tienen presencia de COVID, donde básicamente la propuesta es abrámoslos en unas condiciones de bioseguridad diferentes, pero casi que abramos la mayor parte de la economía posible, porque quisiéramos que allí se desarrolle la vida más o menos normalmente, porque no hay una incidencia fuerte del virus y porque pudiéramos generar cercos epidemiológicos alrededor. Y además trabajemos en las cadenas productivas, donde hemos hecho un trabajo muy resaltable con los gremios. Adelante una, entonces. Creo que en puestos de control ya hablé suficientemente y diría que no es como la estrategia pues más propia para detallar aquí. En cuanto a los municipios, esta segunda estrategia de reactivación que hemos llamado Territorio Cero COVID y que va de la mano con lo que ha planteado el Gobierno Nacional en
en días recientes. Nosotros hicimos una medición de los 125 municipios y ahí lo que intentamos fue vislumbrar cuáles municipios tenían unas economías más abiertas, y esto intentando ver un asunto que es crucial para el riesgo epidemiológico en este virus, y es la movilidad, ¿cierto? Si los seres humanos de esos municipios se mueven mucho o por asuntos económicos o por asuntos sociales o por lo que fuera, pues entonces son municipios que abrirlos puede tener más riesgo, digamos, de contagio, mientras que municipios en los que toda su actividad social, económica, se desarrolla pues adentro, pues posiblemente no hubiera tanto riesgo, y ahí tenemos una caracterización en colores, donde el verde más claro son municipios muy autocontenidos, los hemos llamado insulares, y es que se comportan en sí mismos como islitas, donde pues casi que no hay salida y entrada de personas muy comúnmente. Mientras que los municipios más rojos, oscuros, pues son municipios con una muy baja insularidad, es decir, con mucha porosidad económica y por lo tanto mucha movilidad de las personas, donde claramente estrategias de reactivación amplias en ese territorio pudieran no ser tan recomendables, y eso coincide con las grandes urbes además. En esos territorios cero COVID, ¿qué queremos hacer y qué tenemos acordado hacer? Y es que creemos que no basta con ayudar a los municipios como lo hemos hecho a diseñar las propuestas para que el gobierno nacional pues les permita hacer una apertura, sino que debemos acompañarlos. Acompañarlos en cuanto a la implementación de estrategias de bioseguridad en la ciudadanía y en las facilidades de salud, y también acompañarlos en función de la reapertura de los sectores económicos, porque en estos municipios que han tenido 2 meses cerrados los comercios, las microempresas, pues claramente han pasado cosas, y la fortaleza con la que pueden reabrirse muchas veces puede estar perdida, es decir, puede que haya muchos negocios que no van a abrir. Entonces, hemos convenido y estamos trabajando en una propuesta de unas jornadas de reactivación en los municipios, donde en compañía con los alcaldes, con la seccional de salud claramente, con el equipo de seguridad de la Secretaría de Gobierno que maneja los temas de seguridad y de orden público, con las cámaras de comercio, con las cajas de compensación, y con algunas entidades de microcrédito, vamos a hacer unas jornadas de acompañamiento para en el sitio explicar a los microempresarios pues cómo se reactiva, cuáles son el nuevo ABC de la reactivación en términos de protocolos de bioseguridad. Ahí también tenemos una estrategia virtual de acompañamiento con las cámaras de comercio, pero creemos que eso tiene que ser una mezcla de virtualidad, presencialidad, y por eso las jornadas se van a hacer virtuales y presenciales, de tal forma que acompañemos a los municipios, a los microempresarios en esa reactivación. Y también tengamos un seguimiento a los resultados de la reactivación, donde a pesar de que el gobierno nacional ha hablado de que si un municipio presenta un caso, entonces ya no podría ser municipio cero COVID, el planteamiento que le hemos hecho con la vocería claramente el señor gobernador al gobierno nacional es que pues creemos que tiene toda la buena intención, pues una propuesta como estas, pero creemos que pudiera tener una revisión este planteamiento, dado que haya un caso puede no significar un brote generalizado en el municipio, y lo que quisiéramos son estrategias muy eficientes y muy rápidas de alguna manera de cercar el caso de tal forma que no se vuelva pues un brote y no devolver la estrategia de reactivación por un caso. Esto pues lo estamos analizando, lo hemos conversado mucho ampliamente con el equipo del presidente, y el gobernador en persona lo ha hablado con él, porque pensamos que más que un rescierre del municipio, lo que habría que hacer es un cierre súper contundente del caso para hacerlo. Maritza, quiero hacerte aquí una pregunta precisamente de alguien que está preguntando aquí a través del chat, que en esos municipios no COVID, que en algún momento dependen también o que tienen una relación estrecha con los municipios con los cuales sí tienen casos COVID, y hay una relación estrecha entre sus economías, el uno es proveedor del otro o el otro del uno. ¿Cómo manejar precisamente ese tema de, por ejemplo, lo que ustedes mencionaron al principio, de los retenes, de los controles que hay entre municipios, y ya lo que tú estás mencionando específicamente de contagios
alrededor de COVID. Sí, muy importante. Yo pasé rápido el asunto de los puestos de control, pero creo que amerita pues ahí un zoom in al asunto, y es que tenemos puestos de control de tres tipos. Los puestos de control de los que hablé fronterizos son los más grandes, son los que de alguna manera aseguran o tratan de vigilar la entrada del virus a Antioquia, pero la estrategia de reapertura de municipios va acompañada de una estrategia de implementación de puestos de control tipo 2 y tipo 1 que tiene que ver con las entradas y salidas de las subregiones y de los municipios, donde ahí claramente tiene que hacerse una verificación y un tamizaje epidemiológico. Entonces, digamos que esto es una estrategia pues como que toda se va uniendo, se va hilando, donde yo lo que diría es que los hábitos económicos y productivos deben cambiar, claramente, pero creemos que por cambio no significa parálisis, y entonces por eso creemos que hay que hacer un esfuerzo importante en que sepamos cuáles son los hábitos que deben cambiar y que los implementemos. Y aquí una cosa que está en nuestras manos, inclusive en las manos de los gremios, es acompañar a las empresas al entendimiento y a la implementación de los protocolos de bioseguridad. Eso puede ser digamos, la piedra que cambie completamente de si tenemos COVID y nos toca devolvernos, o de si no tenemos COVID, porque nosotros quisiéramos que las empresas se vuelvan digamos, en el factor protector social del contagio al COVID, y para eso los protocolos juegan un papel supremamente predominante, donde los gremios además creemos que tienen un rol importante. Y yo creo que así lo están haciendo, y sentimos, pues al menos aquí en Antioquia, que así lo tienen interiorizado. Adelante. Entonces, claramente la estrategia de municipios que está aquí plantear, para nosotros requiere un acompañamiento no solamente al alcalde municipal y no solamente en términos pues como de los puestos de control, sino un acompañamiento al empresariado, que es el que se reactiva, para que entienda y aplique los protocolos de bioseguridad. Y eso es una cosa, perdónenme la expresión, es un muñequerito, porque eso no es mandar una circular, sino que eso es un acompañamiento real, en donde habrá parte virtual y habrá parte presencial, y donde estamos en Antioquia buscando la sumatoria de muchas entidades para que vayamos en esas jornadas de reactivación gradual y segura en los municipios. Adelante. Y en cuanto a cadenas productivas, yo quisiera aquí pues enfatizar en que le hemos puesto mucho cuidado a entender el problema antes de tomar las medidas. Y aquí nos detuvimos un tiempo en entender cómo es el factor de riesgo de contagio en las diferentes actividades productivas, porque no es lo mismo una actividad productiva que tiene que ver con por ejemplo, grupos de personas que hacen una misma cosa, o que atienden usuarios, a actividades productivas en las que está la persona trabajando en un espacio, por ejemplo, al aire libre, como es construcción. Entonces, digamos que partimos del reconocimiento de que las actividades productivas, los sectores, tienen diferencias en términos del riesgo inherente a su actividad empresarial. Y hicimos un mapeo donde también estamos, yo creo que creando literatura alrededor del COVID, con el apoyo de las universidades, alrededor de una cosa que hemos llamado el riesgo idiosincrático, que es el riesgo inherente a la actividad productiva, y tenemos mapeados todos los sectores, sabiendo cuál es el que tiene menos riesgo de activarse y cuáles son los que posiblemente su actividad productiva tenga más riesgo a la hora de reactivarse. Y eso es importante porque, tomando un poco las palabras de la editorial de Portafolio de este fin de semana, sería para nosotros, y lo hemos planteado así al gobierno nacional, sería para nosotros una señal muy importante tener una hoja de ruta de reactivación, de tal forma que los sectores entiendan, sepan por qué y puedan entender cuáles son los criterios que se están tomando en cuenta pues para la reactivación o no, y cuál es el plazo aproximado en el que se darían esas reactivaciones y por qué.
Entonces, en Antioquia no solamente tenemos mapeados los municipios en función de su insularidad y su movilidad para saber cuáles pueden ser más fácilmente candidatos a su reapertura, sino que también sabemos en una lista donde el riesgo inherente ha sido mapeado, cuáles son las actividades económicas que pudieran más fácilmente abrirse y cuáles tienen más riesgos inherentes a la actividad productiva. Adelante, con todo eso. Digamos que pues pudiéramos tener una hoja de ruta para Antioquia, que hemos puesto además a disposición del gobierno nacional. Esto lo iba a decir al final, pero pues creo que es pertinente decirlo ya, y es que derivado de esas conversaciones, el día de ayer con el presidente acordábamos, y yo creo que después muy en la línea de lo que se acordó, pues el presidente sacó sus anuncios, y es que acordamos que vamos a crear una mesa para la reactivación económica territorial en Antioquia, donde ya él ha definido pues 3 delegados del más alto nivel, en donde no solamente está el gobernador y el alcalde de Medellín en este caso, sino que también están los gremios, los empresarios, porque al final si lo que va a pasar es que se van a reactivar las empresas, pues uno tendría que tener una conversación constante, un diálogo continuo pues como con los empresarios para saber, para que las decisiones que tomemos desde lo público pues tengan absoluto piso de realidad empresarial. Entonces, esta mesa es una creación de ayer. Como les digo, pues yo creo que mucho de esa conversación que hemos tenido de tanta escucha con el presidente, pues se ha podido inspirar esta estrategia de regionalización que el presidente ayer anunciaba, y en esa mesa que hemos coincidido crear para Antioquia, están los empresarios a través de los gremios y muy especialmente a través de la ANDI, con un asiento allí pues en la conversación. Aquí simplemente, pues siguiendo con la línea, después de este paréntesis que acabo de hacer, como creemos profundamente en el trabajo articulado en Antioquia, hemos intentado implementar una estrategia que previene, que más que plantearnos desde el Estado como de alguna manera coercitivos e imponiendo unas actuaciones empresariales, lo que hemos intentado llegar es a acuerdos con los empresarios respecto a asuntos que creemos que son nucleares para que nos vaya bien en la reactivación gradual y segura. En esos acuerdos, pues claramente ha estado la ANDI, y tenemos una conversación todos los viernes donde está presidida por el gobernador, el alcalde de Medellín, están todos los gremios. Hacíamos la cuenta de que en esa mesa está cerca del 40% de la capitalización bursátil de Colombia, es decir, es una mesa con una presencia muy importante del sector empresarial, donde acordamos cosas. ¿Y qué cosas hemos acordado, por ejemplo? Inicialmente acordamos que más allá de que, digamos, desde el gobierno nacional se diera pie a que pudieran hacerse reactivaciones de ciertas industrias o sectores, no era conveniente que nos reactiváramos con todos los empleados al tiempo. Por un asunto, digamos, de sentido común, y es que si vamos a operar de manera diferente, pues operar de una vez al 100% de manera diferente, pues puede ser un asunto que no es pertinente, que no hace gala del sentido común. Entonces acordamos una gradualidad en la entrada de los empleados. Esa gradualidad, yo quisiera pues decir con todo orgullo, se ha cumplido a rajatabla. La semana pasada nosotros tenemos una medición constante, casi que en línea, de estos acuerdos, a través del consumo, del transporte masivo, a través de datos que tenemos de cajas de compensación, en fin, tenemos múltiples datos que también han puesto las empresas a favor, pues como de tener una data actualizada y un seguimiento pues muy real. Y a la semana pasada el promedio de reactivación de los sectores exentos era de cerca del 35% de sus empleados, lo cual deja ver que estábamos cumpliendo muy bien los acuerdos en términos de que no todos los empleados entraran al tiempo para las industrias y sectores exentos. También acordamos que debíamos modificar los hábitos de trabajo en cuanto a las jornadas laborales, y determinamos que por lo menos cada empresa debe tener 3 jornadas laborales. No lo hicimos impositivamente, definiendo tal a tal hora, tal a tal otra, sino que más bien lo hicimos como un acuerdo con los gremios. Ahí
todavía vamos digamos, mejorando. Esto no es una cosa fácil porque cerca del 50% de las personas son informales y la informalidad siempre es un reto en términos de llegar a acuerdos como estos, pero digamos que aquí lo que hemos hecho, yo quisiera también aquí resaltar la labor de los gremios, es que, por ejemplo, para los nuevos sectores reactivados como el automotriz, en función de que el sistema de transporte masivo puede activar solamente el 35% de su capacidad, decíamos, venga, ¿cómo promovemos dentro de los sectores que se van abriendo las rutas privadas de transporte como una forma también de entregarle a la sociedad la posibilidad de que se sigan reactivando otros sectores? Y ahí hemos contado con una muy buena acogida de estas propuestas, donde muchas de las empresas más grandes están acogiendo las medidas, por ejemplo, de rutas privadas. Sabemos que eso encarece los costos de producir, pero obviamente el costo mayor es no producir. Entonces, ahí estamos llegando a acuerdos y estamos yendo hacia mecanismos más desde la cultura ciudadana, más desde los acuerdos que desde la coerción, para que tengamos un escalonamiento de usos de la cotidianidad. O sea, si la señora va a salir a hacer una diligencia financiera, pues no salga a las 7 de la mañana, salga a las 11 de la mañana, que seguramente ese puede ser su pequeño aporte a la sociedad. Y ahí tenemos campañas comunicacionales, por ejemplo, en el metro de Medellín, en los buses, en fin, intentando que las personas, pues más desde la conciencia, desde la cultura, que desde la coerción, pues le aporten su granito de arena a estas estrategias de reactivación económica gradual y segura. Y en tercer lugar, hemos hecho un acuerdo pues muy importante respecto a implementar protocolos de bioseguridad, no porque queremos cumplirle a una alcaldía o a una gobernación, sino porque hemos querido plantear que la empresa sea el escenario más importante de protección y de autocuidado. Es de interés de todos, del empresario, empleador, pero también de los empleados y de la sociedad en general, que la empresa sea un lugar seguro para trabajar. Entonces, desde ahí hemos planteado esto, que además en las revisiones que hemos hecho, es impresionante ver pues como el esfuerzo que hacen los empresarios en general por tener seguridad en su funcionamiento cotidiano. Adelante. Yo creería que adelante hasta la estrategia de vigilancia epidemiológica, solamente hasta el tercer punto, detección temprana de síntomas. Adelante. Aquí quisiera detenerme porque entonces en esos acuerdos a los que hemos llegado con los empresarios, hemos dicho, entonces implementamos, como les decíamos, no todos los empleados al tiempo, en diferentes jornadas laborales, que ahí estamos trabajando, pero también con protocolos de bioseguridad rigurosos, disciplinados, para que la empresa sea un ambiente protector, un ambiente en donde promovamos una cultura del autocuidado. Y ahí quisiera plantearles que estamos trabajando en una estrategia en la que usemos, o sea, si lo que está pasando nuevo en la sociedad colombiana y específicamente en la antioqueña es que se están reactivando las actividades económicas y se está reactivando pues el empleo físico, el empleo presencial, pues entonces deberíamos tener una estrategia de vigilancia epidemiológica muy enfocada en esa nueva variable que se activa, que son los empleados. Por lo tanto, estamos trabajando con el equipo de la doctora Lina en una estrategia de vigilancia epidemiológica para los empleados que en este momento supera lo que está planteándose desde el Ministerio de Salud y desde el INS, y que por lo tanto sus costos todavía son un reto para efectos de financiación. No me voy a detener en esa estrategia, pero solamente decirles que esa articulación de voces y de actores y ese acercamiento que hemos tenido desde el día 1 con el sector empresarial nos está permitiendo en este momento tener conversaciones como cómo hacemos una bolsa para esta estrategia de vigilancia epidemiológica en las empresas, una bolsa común, una bolsa para Antioquia, porque aquí no solamente es crucial la articulación, pues porque sea más fácil para sumar esfuerzos, sino porque si, por ejemplo, cada empresario decidiera comprar pruebas para autoprotegerse, o cada laboratorio privado decidiera vender pruebas a las empresas libremente, pues posiblemente se estaría manejando de manera subóptima
la capacidad de ejecución de pruebas de la red de Colombia, y por lo tanto posiblemente tendríamos ahí un uso ineficiente de recursos que pueden proteger la salud pública de todos los colombianos. En Antioquia, la gran propuesta que tenemos con los empresarios es generar una red de laboratorios en Antioquia con una estrategia única de pruebas que está haciendo en acuerdo con todos los empresarios, donde todos ponemos y donde intentamos generar una red que maximice el beneficio para la salud pública y por lo tanto todos la usemos lo más óptimo posible en función no de mis empleados, sino de la totalidad de la sociedad, porque, por ejemplo, hablábamos ayer, si el empleado informal pues no es un empleado de subsistencia, es una persona que casi que se gana el diario. Si ese empleado lo dejamos, si esa persona informal la dejamos descubierta de una estrategia de vigilancia epidemiológica, pues claramente eso va a repercutir en que las empresas tengan mayor riesgo de contagio, puesto que pues podrían haber brotes en cualquier parte. Entonces, con esa convicción de que aquí hay un recurso importante que es social y no de cada empresa, pues estamos pensando en una red amplia de laboratorios y una estrategia única para Antioquia de pruebas y de vigilancia epidemiológica en empresas. Adelante. Entonces, Perdóname, Maritza, que alguien en el chat nos está preguntando que si puedes retomar los puntos 1 y 2 de medidas de protección para el trabajo. Ok, pues no me detuve allí porque yo creo que la doctora Lina pues fue amplia en estos temas, pero pues si quieren nos devolvemos una. ¿Qué acordamos con los empresarios y qué le hemos dicho a los empresarios? Vea, recuerde, usted tiene que hacer solamente 3 cosas, solo 3 cosas. 1, tener los mecanismos de protección en el trabajo que están determinados en la 666 y que son un decálogo que Lina pues ha planteado antes, pero pues el tapabocas obligatorio, el lavado de manos, el distanciamiento social, y bueno, ahí está el decálogo que yo creo que todos conocemos. Entonces implemente eso, implemente mecanismos de protección en el trabajo, pero además, si se va a reactivar, conozca el estado de salud de sus empleados, no por cumplirle a alguien, sino porque es muy importante para que usted sepa con quién puede contar y además qué puede hacer si, por ejemplo, se da un caso de COVID positivo en su empresa. Entonces, la estrategia número 2 habla de la encuesta de comorbilidades, adelante una, en donde claramente pues, se hace un mapeo, haga un inventario de qué empleados tienen estas comorbilidades y para los que tengan esas comorbilidades, pues haga un análisis pues para que primordialmente haga teletrabajo, pero si no puede hacer teletrabajo, pues sea evaluado por un médico laboral y sea definido de qué forma puede trabajar, pues para efectos de tener pues un riesgo lo menor posible. Eso para cuando se va a reactivar. Entonces, 1, le decimos que proteja la actividad operativa en su empresa con mecanismos de protección en el trabajo. 2, haga la encuesta de comorbilidades cuando se vaya a reactivar, no para cumplir, sino porque usted lo necesita para poder saber cómo reaccionar ante cualquier situación. Pero 3, que es de lo que hablamos, hagamos, una más porfa, hagamos una detección temprana de síntomas. Y lo que hablaba allí es, no esperemos a que se nos enfermen, sino que hagamos una inversión como sociedad en detectar rápidamente los síntomas leves en sus empleados, aislarlos en un aislamiento preventivo y establecer un mecanismo de pruebas PCR. En Antioquia estamos hablando siempre de pruebas PCR en este momento, en donde, por ejemplo, esas pruebas PCR, que son 2, yo no me quiero detener aquí, posiblemente requieran una financiación del mismo empleador, y ahí es donde estamos hablando de la estrategia de la Bolsa de Recursos para Pruebas de Antioquia, donde quiero resaltar una cosa muy importante, porque sé que estoy hablando con representantes que le harán al oído a los empresarios, y es, si cada empresario quiere maximizar su protección, y le entendemos perfectamente, y quiere asegurarse de que sus empleados están protegidos y quiere autoabastecerse de pruebas él solito, muy probablemente lo que tengamos como sociedad es una suboptimización
de los recursos que tenemos en las empresas y en la red de laboratorios. Por lo tanto, lo que hemos pensado en Antioquia es acordemos una estrategia común de vigilancia epidemiológica de pruebas en las empresas, para que esa estrategia sea racional, sea equilibrada y no solamente proteja a los empleados de la empresa X, sino que además proteja a la sociedad como un todo, porque si, por ejemplo, la empresa X no se hacen pruebas a cada empleado, digamos que tenga el dinero y que tenga las capacidades, no basta con que esos empleados estén, digamos, con pruebas, sino que requeriríamos que todo el entorno, digamos, esté bien monitoreado. Por lo tanto, lo que hemos hablado, y reitero con los empresarios, y ha sido de muy buen recibo, es que una estrategia de vigilancia epidemiológica a empleados debería también contener a los informales y posiblemente subsidiar a los informales para tener, digamos, una contención o una prevención adecuada del contagio. Adelante. Adelante, la siguiente, y adelante otra vez, por favor. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestras ocupaciones hoy y nuestros siguientes pasos? Primero, en activar esa mesa Antioquia para la reactivación económica, donde hay 3 delegados del señor presidente y tendrá su primera versión de esa reunión esta semana. Donde queremos plantear una hoja de ruta para la reactivación gradual y segura que empiece el 1 de junio. Creemos que tenemos pues muy estudiado el territorio, que además hemos llegado a acuerdos muy, muy fuertes con los empresarios y quisiéramos como plantear esa ruta de la manera más responsable, pero también pues combinando responsabilidad con la salud pública, con responsabilidad con la economía. En segundo lugar, estamos trabajando con mucho entusiasmo en esa bolsa Antioquia para la vigilancia epidemiológica en las empresas, donde cuando hablo de empresas me refiero a formales e informales, y estamos queriendo pues que toda la población activa económicamente tenga la posibilidad de ser parte de esa estrategia de vigilancia epidemiológica. Esto pues no está exento de dificultades, de financiación, de coordinación y demás, pero estamos enfocados en ello. Y lo tercero que estamos haciendo es diseñando e implementando esas jornadas de reactivación en territorio cero COVID, donde quisiera recalcar la palabra acompañamiento. No solamente basta con mandar una circular o mandar un protocolo en PDF. Creemos que se requiere ir más allá de eso, que se requiere enseñarle a los empresarios, a acompañar a los empresarios y a los alcaldes, a que entendamos la importancia del autocuidado, que entendamos a la empresa como ese lugar de protección y de generación de nuevos hábitos, y por lo tanto estamos sumando esfuerzos con diferentes entidades de todos los órdenes para ir a acompañar y asegurar que esos protocolos de bioseguridad que creemos que son una pieza angular para que la contención y para que la contención tenga buenos resultados y por lo tanto la reactivación sea sostenible en el tiempo, pues sean protocolos absolutamente entendidos e implementados por los empresarios. Entonces, estamos trabajando en 3 cosas en este momento: en esa mesa Antioquia para la reactivación, en la bolsa Antioquia para la vigilancia epidemiológica en empresas y en las jornadas de reactivación en territorio cero COVID. Hasta aquí y muy abierta a preguntas en adelante. Buenas. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, Lina. Maritza, muchas gracias por tu presentación. Muy amplia, muy explicativa. Como muchos de nuestros asistentes no son del sector, hay una pregunta que nos... Perdón que se me fue aquí el sonido. Que ampliemos, por favor, el término de impacto inmunológico. Tú lo mencionaste ahorita, unas 2, 3 diapositivas anteriores. Si recordemos que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra la infección. Hoy hablar de un impacto inmunológico creo que no podríamos hablarlo nosotros ni nadie en el mundo, ¿no? Porque apenas estamos conociendo el virus, estamos sabiendo cómo se comporta, entonces ese impacto inmunológico apenas lo estamos conociendo. Creo que
que tener respuesta de cuál va a ser el impacto todavía no lo tenemos. Perfecto, listo. Muchas gracias. Carlos, yo quería complementar algo para lo que hemos estado trabajando y es un poco lo que hemos considerado los factores críticos de éxito que tienen que ver con la articulación del sector público-privado, de la voluntad política. Siento que el liderazgo de alcalde de Medellín, el liderazgo del gobernador de Antioquia, de los alcaldes, hay temas que no han sido fáciles porque somos humanos y hay unos temas también de articulación, a veces de egos, a veces de querer de pronto a veces aportar más y no tener el espacio. Bueno, hay muchas cosas. Creo que el trabajo colaborativo ha sido muy importante en el departamento, más en que creo que eso nos ha llevado a entender un poco la realidad del otro, a ponernos los zapatos del otro, con todas las dificultades humanas que tenemos. Y más como paisas y más como regionalistas que somos, pero hemos creído que si nos unimos salimos adelante. Entonces, y parte desde la voluntad política, que nos ha parecido muy importante. Nos hemos equivocado, hemos tenido confrontaciones como cualquier ser humano, pero hemos llegado a un tema que la articulación es importante. Lo otro es la capacidad diagnóstica, poder trabajar en la red de laboratorios, en que hoy tengamos 13 laboratorios, vamos a tener 18, en que hoy estamos sentados y hablando con la Secretaría de Medellín de la forma de, no solo cómo los empresarios nos ayudan, sino cómo con secretarías trabajamos en algunas investigaciones que vamos a hacer con pruebas para hacer los estudios de campo, cómo esta estrategia de Google nos está mostrando ya que aunque tengamos buenos resultados, sabemos que vamos a tener unos picos, es claro, por la movilidad, o sea, la movilidad de la reactivación nos lleva a eso. Entonces, lo importante es poder identificarlos y hacer muy rápido las acciones y que como departamento, municipio, no hemos querido bajar la contención y la vigilancia epidemiológica, que algunos podrían decir, ya para qué seguimos buscando los contactos estrechos, creemos que hasta lo último lo iremos a hacer. Lo otro, la capacidad de la teleasistencia y telesalud y lo domiciliario. Creo que haberlo hecho desde el principio en el departamento nos ayudó mucho para ser más oportuno en el diagnóstico, que la persona esté en su casa, se le haga la prueba, la podamos hacer el seguimiento, fue muy importante. Que tuvimos problemas al principio, claro, nos llegamos a demorar 8 hasta 10 días en resultados, como todo el país, pero ya esos temas los hemos ajustado. Todo el tema de comunicación y atención a la ciudadanía, creo que ha sido muy importante la comunicación directa que ha hecho el alcalde de Medellín. Él sale, le cuenta a la ciudadanía, le cuenta a los colombianos lo que están haciendo, el gobernador, las secretarías, todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo, pero de una forma educativa. Y estas presentaciones que estamos haciendo, las estamos compartiendo en el departamento para las empresas, para las EPS, para tener el mismo contexto. Todo el tema de institucionalidad fuerte del sector salud, nos hemos preguntado si definitivamente el sector del país estaba, si era débil, que creemos que no, esto nos ha demostrado que es fuerte, que tiene algunos temas de problemas económicos, a veces de administración, de corrupción, que no podemos minimizarlos, que son muy importantes, pero realmente la cobertura universal ha sido importante, con todos los problemas que podemos tener en Colombia, pero eso ha aportado también a que Colombia reaccione bien al tema del virus. ¿Qué retos tenemos para trabajar? Hay que seguir trabajando la gobernanza. La gobernanza es supremamente importante porque aunque hemos logrado algunos acuerdos, esa gobernanza tenemos que hacer lo posible para mantenerla y que no se fraccione, porque si se llega a fraccionar algún tema de gobernanza, perderíamos todo lo que hemos trabajado en el departamento. Profundizar en lo que decíamos en salud, de todo el tema de capacidades instaladas y saber que nos tenemos que replantear como empresarios de salud y también como empresarios de cualquier sector, porque ya los planes de acción, las estrategias van a ser a corto plazo, la estrategia de autocuidado está marcada en todo, no solamente en salud, sino en todas las empresas de los diferentes sectores. Identificar el uso de las tecnologías y la vigilancia en el sector salud y en el sector empresarial, el uso de la tecnología se vuelve primordial. Toda la asistencia virtual, todo lo que podamos hacer con los chatbots, todo lo que podamos hacer
de contactos de teleasistencia en los diferentes sectores. O sea, eso es un reto que se nos viene y que tenemos que empezar a trabajar. Ahorita le voy a dar la palabra a Andreí, porque Andreí, hay una pregunta en el chat y preguntaban qué hemos hecho con los gimnasios. Medellín ha hecho una propuesta muy chévere que ya ella les va a contar un poco, mirando un poco también cómo nos reinventamos como empresarios. Lo otro es reorganizar los servicios de salud, como reorganizar los sectores en redes y mantener el control de la epidemia y la reactivación económica en municipios y en área metropolitana. Marisa decía, no nos queremos devolver. Es lo que menos queremos, pero queremos ser muy responsables y trabajar mucho el tema de cultura ciudadana, porque hay unas cosas que estamos haciendo como Estado, como empresarios, como entidades público-privadas, pero dependemos mucho de la comunidad, de que la comunidad no se nos canse, de que la comunidad no se nos desborde y este punto no podamos controlarlo. Entonces son muchas variables que tenemos que estar ahí, manteniéndolas, estar alerta para que podamos tener una buena, pues un buen comportamiento, aunque sabemos que con la reactivación y ya estamos teniendo el efecto de los 15 días, que fue hace 15 días que la reapertura, entonces ya estamos con repunte de más casos, entonces cada que pase el tiempo vamos a tener una curva importante. Andreí, les contamos un poco lo que les planteaste al tema de los gimnasios. No sé si es Andreí. Bueno, Andreí ¿qué habló Medellín con algunos gimnasios? Ella se sentó con los gimnasios y le hacía varias propuestas en el sentido de que teníamos que mirar si hacíamos, se podría hacer unas membresías con unos temas virtuales, un poco de georreferenciar a su población o hacer algunos acuerdos entre gimnasios para mirar qué población podrían tener sectorizada para que las personas se pudieran desplazar a pie, o sea, unos temas distintos para poder hacer esa reactivación, como buscando soluciones que les puedan permitir también llegar a alguna solución de reactivación. Otras cosas que no recuerdo que ella me dijo, pero en ese camino iba, o sea, cómo nos reinventábamos desde la georreferenciación, desde la sectorización de los gimnasios, desde la atención donde el lugar más cercano de vivienda o de trabajo de las personas que fueran al gimnasio, que pudiéramos combinar todas esas actividades. O sea, temas así son los que se han hablado con diferentes sectores para la reactivación. Lina, y aprovecho entonces de una vez, ya que respondiste la de gimnasios, y de todas formas entendiendo que aquí creo que tenemos todavía muchas más estrategias para poder implementar herramientas alrededor de los mismos, como horarios y otros temas diferentes de movilidad. Entonces yo creo que eso es un tema que posiblemente podamos profundizar con base en la experiencia que ustedes vayan viendo. Podríamos decir que hoy en el tema de Antioquia hay una especie de supresión ya del contagio. No sé hasta qué punto podríamos llegar a decirlo, pues porque en la charla que tuvimos anteayer, ustedes mostraban precisamente la interacción que tenían con la universidad y cómo este tema se modela muy a menudo precisamente por la complejidad misma del contagio, por la complejidad misma del virus y porque pues estamos aprendiendo sobre el recorrido precisamente cómo se comporta. Entonces, hoy una de las preguntas es, ¿se está recomendando exclusivamente la optimización para el tema de optimización de pruebas? ¿Se está recomendando exclusivamente para los trabajadores sintomáticos o para su cadena de contacto directo o por lo más estrecho? ¿Cómo está priorizándose alrededor de esos pacientes, o no de esos pacientes, sino de ese tipo de población, la optimización de las pruebas PCR? Yo creo que depende del sector. Hemos hablado con el sector de la construcción y de vías, en el sentido de que si tenemos una persona que llegue fuera del departamento, lo que deberíamos de hacer es que esa persona llegue al departamento, se aísle, en 4 o 5 días poderle hacer la prueba, y si es negativa, pues reactivarlo a su tema laboral. Es depende de las circunstancias que hemos visto que hacer un número de pruebas, si estuviéramos hablando, una de las construcciones que tenemos, Mardox, que la activamos
desde el 29, desde el día de abril que se abrió, 27 de abril, hubiéramos tomado pruebas a todos los trabajadores, nos hubiéramos gastado un número de pruebas que es importante y que estamos y que tenemos que cuidarlo, no solamente en Colombia, en el mundo. Entonces, es depende de las circunstancias. Para este tipo de empresas estamos diciendo, si viene por fuera del departamento o si viene de un municipio donde tenga alta circulación del virus, son personas que deberíamos aislar, que entren en cuarentena y tomarse la prueba. A los asintomáticos también es importante hacérselas. A las personas que sabemos que son contactos cercanos, hemos tenido empresas donde tuvimos una persona fallecida en el departamento y cuando se da cuenta fallecen sin tener el diagnóstico de COVID, le hicimos la prueba, salió positiva y sus familias se aislaron. Entonces esas familias fueron a sus empresas y les dijeron a sus empresas que eran contactos sospechosos, entonces activamos el tema de las pruebas. O sea, depende de las circunstancias. Lo que hasta hoy hemos querido es focalizarlas, pero porque hoy en el departamento tenemos la certeza de que el 73% es fuente conocida del virus, o conocemos el nexo o es relacionado con, conocemos el caso origen o no es relacionado con el nexo. En el momento donde ya perdamos un poco y estén la mayoría en estudio, más del 30-40%, sí tendríamos que hacer una dinámica distinta. O sea, no hay una palabra absoluta en esto, Carlos. Hoy pensamos esto, más adelante tendríamos que cambiar de acuerdo a cómo se vaya comportando todo. Y con lo que decías del modelamiento matemático, no lo traje para esta charla, un poco porque entiendo que son más a nivel empresarial, pero ¿qué sí estamos haciendo nosotros? Cada 15 días haciendo el modelamiento, nos interesa que el modelamiento lo conozcan las EPS, lo conozcan los prestadores de servicios de salud, lo conozcan los empresarios. Entonces esas mesas que tenemos los martes, donde hay varias personas del sector empresarial, conozcan un poco cómo es el R0, el R1, el RT, para determinar si podemos hablar de supresión o no. Para mí hoy no podríamos hablar de supresión, porque la supresión, yo no soy epidemióloga, por eso siempre me hago acompañar también de los expertos en estos temas. Creo que en eso también tenemos que ser muy responsables. Pero para hablar de supresión tendríamos que haber pasado un largo tiempo con la epidemia y poder decir si ya realmente llegamos a un tema de supresión. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, con base en esa intervención, mira, aprovecho y te hago la última pregunta, y yo creo que está muy relacionada también con lo que mencionó ahorita Maritza. Ustedes ya tienen el cálculo, y Maritza nos mostró ahorita en uno de los gráficos de los mapas, mostró precisamente cuál era el peso que cada región, que cada espacio específico de la región en Antioquia tenía dentro del PIB regional. Con base en esas modelaciones, con base en lo que ustedes están en este momento trabajando, ¿qué escenarios hay y precisamente cómo sería la recuperación de la economía? No solamente a partir de la productividad de lo que representa cada una de las regiones dentro de Antioquia en su conjunto, sino de lo que representa ir abriendo paulatinamente ese tipo de empresas dentro de esas regiones. Ustedes ya lo mencionaron, en Medellín vamos 40, 30, 30. El abrir ese 40, el abrir ese 30, el abrir ese 30, con todas las implicaciones que tiene, cómo se muestra el impacto que se está teniendo en Antioquia en este momento en los niveles económicos. Mira, perdón, pues si de pronto soy muy técnica, quisiera no serlo. La reactivación económica es un asunto muy difícil de medir, porque típicamente los resultados económicos se miden por producción y la producción no se mide de un día para otro, producción y consumo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento, tenemos un observatorio de la economía y el empleo, donde estamos haciendo un seguimiento semana a semana, al cual pues invitamos a todos los gremios, de cómo se va reactivando el empleo en función de las actividades exentas, pero no solamente eso, sino que estamos y conectamos las bases de datos de las cajas de compensación a la Gobernación de Antioquia y estamos revisando con ellos semana a semana datos de nuevas desafiliaciones a las cajas de compensación, que son un dato real además.
para saber cómo está cambiando el empleo y cuántos nuevos desempleados puede haber semana a semana. Eso nos puede dar un tono de los efectos de las medidas de reactivación, pero también los efectos de la contención, ¿cierto? Entonces, lo primero es que monitoreamos el empleo, monitoreamos también la reactivación económica de los sectores y eso lo estamos monitoreando, uno, con el uso del sistema de transporte masivo, que en nuestro caso tiene alguna facilidad de hacerlo porque pues hay una tarjeta cívica y hay una base de datos donde pues sabemos cada persona que se montó al metro, además conocemos también vía unos enlaces que hicimos de bases de datos con el sistema de transporte masivo y las cajas de compensación, conocemos a esa persona en qué actividad empresarial se desarrolla y en muchos casos a qué empresa pertenece. Con eso podemos monitorear qué empleos se están reactivando, en dónde, de qué empresas y de qué sectores. Pero además, eso es una cosa nueva que estamos implementando esta semana y que creemos que no se está haciendo en ninguna parte, y estamos monitoreando el consumo con dos indicadores que estamos enlazando con Bancolombia, que pues, tiene su casa matriz acá y que ha accedido a conectar con nosotros pues, cierta parte de las bases de datos, todo en términos de confidencialidad y de anonimato. Y estamos monitoreando consumo productos de tarjetas de crédito, que deja muy bien predecir cómo se está comprando el consumo. Y además estamos monitoreando remesas. Y con eso uno podría ver si realmente se está dinamizando la economía o no. Por los lados de la actividad empresarial, porque pues estamos monitoreando quiénes están reactivando y dónde. Por los lados del empleo también estamos pudiendo saber pues si realmente, porque una cosa es que yo decrete desde mañana se reactivan las empresas, qué sé yo, los casinos, pues para poner cualquier ejemplo que no viene al caso. Una cosa es que yo lo decrete, otra cosa es que pase. Entonces, por eso estamos monitoreando el empleo, pues para saber si en efecto esos casinos se están reactivando y el consumo, donde ve uno el resultante de las actividades, de las acciones de reactivación. Entonces, decirte que tenemos pues absolutamente claro día a día los resultados de las estrategias de reactivación sería una irresponsabilidad y creo que nadie tiene la data porque además el PIB no se mide diario, pero estamos haciendo un seguimiento a esas tres variables que nos permiten observar si las medidas de reactivación están derivando en una reactivación real o si no. Y eso también nos deja predecir un poco cuál va a ser el rebote de la economía, porque al final aquí mientras más se alargue el frenón económico, pues también está demostrado que más se alargaría la recuperación económica. Entonces, y el rebote, como lo llaman los economistas. Entonces, lo que estamos intentando predecir o observar en ese seguimiento que hacemos de las variables que acabo de indicar es si las medidas de reactivación en efecto producen aquella reactivación esperada y en qué velocidad, para un poco intentar estimar cuáles serán los efectos y entonces cómo hacemos para darle un impulso adicional a la reactivación gradual y segura, obviamente siempre con un piso para cualquier medida, y es que tengamos un equilibrio con la salud pública. Listo, Maritza, muchísimas gracias. Bueno, no veo que haya más preguntas en el chat y no ha levantado aquí nadie más la mano para preguntar. Entonces yo creo que primero un agradecimiento muy especial a Lina, a Maritza, a todo el equipo de trabajo que ustedes tienen allá, y creo que nos queda como gran enseñanza dentro de esto. Primero, el trabajo articulado que ustedes vienen realizando y qué bueno que lo hayan podido compartir con nosotros en este webinar, que tuvimos más de 100 personas reunidas durante este espacio. Segundo, alguien lo mencionó en el chat, autocuidado sobre este tema. Y creo que no solamente la responsabilidad, no solamente se trata de articular medidas desde el gobierno, articular medidas desde el nivel central, sino precisamente esa competencia que tiene cada uno de nosotros
por curarse, por cuidarse y... ¿Se me están oyendo? ¿Sí se escucha? Perfecto, es que me apareció aquí un aviso de problemas con mi internet. La responsabilidad que tenemos de autocuidarnos y cómo esa responsabilidad se transfiere, cómo se transmite y cómo se refleja en el resto de nuestros seres, los seres que nos rodean. Y de allí, pensemos, no solamente en nuestras familias, sino precisamente ahorita en este escenario de apertura, cómo el cuidarnos definitivamente va a impactar también sobre esa dinámica económica. El segundo gran punto, cómo trabajamos alrededor de esas medidas y cómo respetamos esas medidas de autocuidado. Creo que ha demostrado por todos los lugares del mundo el impacto que tiene el lavado de manos, el impacto que tiene el distanciamiento social, el impacto que tienen las barreras físicas, y creo que no nos podemos desmontar alrededor de esto. Y lo tercero, la grandísima labor de articulación que debe existir entre todos los agentes de la economía. Entonces ya ustedes lo demuestran claramente, una articulación apropiada entre el gobierno, entre los entes de aseguramiento. Aquí vemos precisamente cómo Sura se ha vinculado, Sura y las demás EPS se han vinculado activamente precisamente para hacer esa, esa, ese captar esa población y poderle hacer una gestión adecuada a toda la población que en algún momento tiene algún factor de riesgo. ¿Cómo podemos llegar a las IPS y cómo las IPS respondieron en su momento también? Y esto es un tema que lo vemos a nivel nacional, cómo las IPS respondieron precisamente separando esos espacios y preparándose para esperar la llegada de esta población, que gracias a Dios son modelos matemáticos y que gracias a Dios no se dieron en la magnitud que esperábamos cuando teníamos ese subcero de 2,28, que nos llevaban precisamente a que hoy tuviéramos millones de personas infectadas. Y tercero, cómo la academia también se vincula, y por último, alrededor de este gran tercer punto de articulación, cómo la academia se vincula y cómo podemos en conjunto entre todos los agentes poder llevar a cabo precisamente un proceso de apertura inteligente alrededor de del paso siguiente que tenemos como retomar la economía, retomar nuestras actividades normales. Por todos lados se ha denominado el nuevo normal, dejémoslo precisamente con ese término del nuevo normal y precisamente asumamos aquí la responsabilidad que a cada uno le compete, le corresponde desde su rincón. Lina, Marisa, muchísimas gracias. Carlos, no sé si quieren decir algo adicional. Sí, yo quisiera resaltar esas palabras que dices, y es que es muy difícil expandir capacidades del sistema de salud y lo hemos hecho como colombianos. Es muy difícil expandir capacidades, por ejemplo, en términos de laboratorios y pruebas y lo hemos hecho. Pero es súper fácil que cada ciudadano se apersone del autocuidado. Y eso no requiere grandes inversiones y eso no requiere grandes preparaciones, eso requiere una decisión personal de cada individuo. Y no es una decisión para obedecerle a un presidente o a un alcalde o a un gobernador, es una decisión como de madurez individual, ¿cierto? De saber que yo puedo hacerme cargo de este virus desde la autorresponsabilidad, desde el autocuidado, desde la conciencia. Entonces, esto pues puede sonar medio cliché, pero creemos que es profundamente el llamado más estructural que deberíamos hacer, y es que no solamente le corresponde al Estado, a los empresarios, a las EPS, no es afuera, no son otros, es que cada persona debe ser un núcleo protector de la sociedad a través del autocuidado. Entonces, ojalá cada ciudadano lo pudiera entender, ojalá cada uno de nosotros pudiera tomar un papel activo en el autocuidado. Eso seguramente haría muy sostenible la reactivación económica y haría mucho más viable y mucho más fácil ese nuevo normal del que hablas. Entonces, un llamado a eso, a la responsabilidad, al autocuidado, a la conciencia, como el granito de arena que todos ponemos para que la sociedad le vaya bien. Carlos, sí, para terminar, agradecerte por el espacio. El gobernador decía esta semana que esto no era un trabajo personalizado, es un trabajo de todos.
y al ser de todo, no solamente es un trabajo de Antioquia, sino de todo el país, nosotros queremos compartir lo que estamos haciendo. Estábamos esperando muy silenciosos el trabajo de Google porque no queríamos salir a crear falsas expectativas, o sea, que fuera muy certero lo que estamos haciendo para el bien de todos, ¿no? Entonces, lo que podamos compartir, lo que podamos entregar, ahí estaremos para mostrar lo bueno y lo malo también que nos ha pasado en esto. Y muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y no quiero dejar pasar por alto este último comentario que llegó aquí. Felicitaciones a las mujeres que expusieron. Maritza, Lina, todas son mujeres. Entonces dicen, qué maravilla, qué buen equipo de trabajo. Entonces, no, a ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Sabemos que muchos de los gerentes a nivel de las seccionales nos habían pedido conocer la experiencia de ustedes y con base en eso también espero tener la retroalimentación de ellos y con base en eso posiblemente plantear algo directamente con ustedes, hacer un puente directamente con ustedes en caso de que se requiera. ¿Listo? A todos muchísimas gracias por atender este webinar y a ustedes por compartir esta experiencia. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Adiós.